Buenas, buenas a todos. Bien, hoy, como les contaba en las historias, tendremos el privilegio de contar con Daniel de la Serna. Ya le voy a dar eh, una invitación para que él pueda unirse. Ahí estás. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenos Bien, días. buen día. Buenas tardes. Acá son las 2 de la tarde. Aquí un poquito más tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de verte. Gracias. De nuevo, mil gracias por estar acá. Para mí un honor, un placer, una alegría inmensa compartir este ratito. Quería contarles a los que nos van a ver, los que están presentes y los que van a ver después cuando quede grabado, si logramos hacerlo, que Daniel de la Serna ha sido mi profesor en el máster de PNI Argentina y bueno, es una persona a la que tiene una capacidad de transmitir tan hermosa que me pareció genial que él nos pueda contar por la gran cantidad de interesados que hay en lo que es la PNI, lo que significa para los que quieren estudiar. Hay muchas personas que me preguntaban cómo se estudia, dónde se estudia, quién puede acceder a la formación, a quién está dirigido, y también muchos pacientes que no les queda muy claro en qué consiste el enfoque PNI y que hacen ese tipo de preguntas, en qué consiste, para quién está dirigido. Y Daniel tiene un currículum muy largo, entre otras cosas es fisioterapeuta, corregime si me equivoco. Luego también es el director actualmente del Instituto Español de Psiconeuroinmunología Clínica, ¿puede ser? ¿Correcto? Además, estás actualmente como codirector de la formación de PNI, ¿verdad? Sí, aquí en la sede de España dirijo, junto con mi socia, con Elena López, pues dirijo la sede del máster que hay aquí en España. Sí. Y además es docente, como les contaba, en PNI Argentina también, y te he visto en otros lugares también manejando otros idiomas. Así que, y bueno, muchísimas cosas más. Es una gran persona. Así que bueno, gracias, gracias por estar acá. Además, actualmente asesoras a profesionales del deporte, profesionales de élite y también a empresas. Es muy amplio todo lo que puede hacer Dani, así que bueno, le vamos a dar la palabra si tenés ganas de contarnos un poquito sobre qué es esto de la película. Bueno, primero que antes de nada, darte las gracias por, bueno, pues por invitarme a participar en esta conversación, que para mí es un placer. Eh, y bueno, básicamente, por resumir a lo que me dedico a dos cosas básicamente, es a trabajar en clínica con pacientes y a la docencia. La docencia, ya sea a través del máster en psiconeuroinmunología o en el ámbito universitario, siempre con la psiconeuroinmunología como, ¿no? como herramienta fundamental. Y dentro de la actividad clínica, trabajo con algún deportista pues, más profesional o de más alto rendimiento y luego trabajo también con, bueno, pues atendiendo en un centro pues a pacientes que vengan con problemas de salud, ¿no? Y quizá pues lo característico pues es este enfoque, ¿no? de la disciplina con la que trabajamos, que es la psiconeuroinmunología, que, bueno, pues que yo diría que es una, no sé, es una disciplina científica que nos permite entender muy bien cuál es el problema de salud con el que viene el paciente, ¿no? Entender el problema de salud en su sentido más amplio, que es, por un lado, pues desde los mecanismos de acción que pueden estar formando parte del problema en sí, pero quizás con el valor añadido de entender que sin un contexto en el cual se desempeña ese paciente, es muy difícil entender esos mecanismos de acción. Es decir, que cuando nosotros podemos ver, bueno, pues no sé, un paciente con una resistencia a la insulina o un paciente con una resistencia al cortisol, o da igual, el mecanismo de acción que sea, eso siempre aparecerá en un contexto determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta disciplina? Bueno, pues entender de qué manera el contexto en el que vive el paciente genera el conflicto, genera el contexto propicio para que de una manera más o menos progresiva estos mecanismos de acción se vayan presentando y se vaya construyendo la patología, ¿no?
Esto nos permite entender el problema y luego también, pues evidentemente nos ofrece herramientas para empezar a trabajar con los pacientes, yo diría que desde un aspecto muy, muy global, ¿no? Por resumir algo que, bueno, que ya sabes que no es fácil resumir. Fácil, fácil para nada porque es sumamente amplio, pero podríamos decir que es una disciplina que logró integrar todos los sistemas, el conocimiento profundo y sobre una base científica muy sólida, integrar todos los sistemas que tienen que ver justamente con el correcto funcionamiento del organismo. Correcto. Entonces, viene a ser así, es muy integrativo, tiene esa base sólida de la ciencia que no es esotérico, como dicen algunos, sino muy bien basado, todo muy bien documentado y fundamentado, y toma siempre, como decís, al paciente dentro de su contexto, no solamente la sintomatología que presenta, sino justamente ahí va el abordaje, la evaluación y demás. Esa base sólida de la que hablamos nos da mucho conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología. Por eso creo que también podemos comprender nosotros muy bien, como decías, o mejor, o ese es nuestro intento, de comprender mejor lo que lleva a la patología o cómo llegó el paciente a esa manifestación que está teniendo, y al mismo tiempo cómo podríamos orientar a cada uno de los pacientes que nos consulta a poder prevenir el desarrollo de ciertas patologías, ¿no? Correcto. Claro, yo creo que todo nace de la capacidad que tengamos de conocer la fisiología del cuerpo, ¿no? Entonces yo diría que ese es sobre todo para las personas que están interesadas en formarse en esta disciplina, bueno, pues hay una parte, yo diría que es relativamente importante, que es comprender cómo funciona la fisiología del cuerpo y sobre todo yo diría que es incluso más importante saber de dónde viene la fisiología profunda del cuerpo, ¿no? Y cuando tú entiendes que los sistemas que regulan la salud del cuerpo lo que buscan es proveer adaptación y un paciente precisamente ha perdido capacidad adaptativa, pues claro, te das cuenta que la inmunidad tiene que tener un papel en el problema del paciente, que la endocrinología tiene que tener un papel dentro de la patología del paciente, que la neurología tiene que tener un papel, que la sociología tiene que tener un papel, que las conductas que desarrolla el paciente muchas veces están motivadas por todas estas alteraciones. Entonces, esto es lo que estudia realmente la psiconeuroinmunología. ¿Cómo se conecta todo eso? ¿Por qué la inmunidad no se puede estudiar aislada de la endocrinología? ¿O por qué la endocrinología está íntimamente relacionada con la neurología? Bueno, pues precisamente esas conexiones son las que nos dotan de flexibilidad, de capacidad adaptativa, y esas conexiones al final son el fruto de cientos de miles de años de evolución. Entonces, a la hora de estudiar la fisiología, yo diría que este componente evolutivo, de entender de dónde vienen las cosas, de dónde viene la fisiología humana, pues es fundamental para luego entender la fisiopatología. La transición, ¿no?, hacia la enfermedad, entender de dónde vienen todos esos mecanismos que parecieran que están diseñados para provocar alteración y para provocar patología, pero que dependiendo del lugar desde donde lo estudies te puedes dar cuenta que quizás no fue así, ¿no? Y bueno, y efectivamente, pues eso es lo que exige la PNI, ir estudiando de manera progresiva y de manera conectada la fisiología del cuerpo. Por esto mismo que estás explicando es que la formación que dicta PNI Europe y PNI Argentina, PNI World, digamos, tiene como requisito ser profesional sanitario egresado de una carrera Claro. que tenga grado, por lo menos, que tenga que ver con las ciencias de la salud, ¿verdad? Y además, Claro. si no me equivoco, también profesores de educación física o de ciencias del deporte, Claro. esos serían las personas que estarían habilitadas para ingresar a la formación o más. Digamos que, o sea, para aprovechar el conocimiento que se va a poner o que se va a brindar al alumno, hace falta que el alumno tenga unos conocimientos previos, o bien de fisiología, o preferiblemente de ciencias de la salud, ¿no?
Y esto ya abarca un sentido pues muy amplio. Básicamente porque vamos a trabajar, es un máster con un enfoque clínico, por lo tanto, quiero decir, hace falta tener unos conocimientos básicos de la salud, del funcionamiento del cuerpo humano, porque a partir de ahí pues, se va construyendo todo el máster, ¿no? Entonces, es un máster que va dirigido especialmente a profesionales sanitarios. Y luego hay algunas otras profesiones que, bueno, pues que quizás no son consideradas sanitarias, pero pueden tener también una capacidad potencial muy grande para intervenir en los procesos de salud, ¿no? Y quizás, pues por ejemplo, los licenciados en educación física, pues pueden encontrar información también muy válida para enriquecerlos, ¿no? Y eso yo diría que son pues, los grandes, no sé, las grandes profesiones a las que va dirigido el máster, ¿no? Pues médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, licenciados en educación física, bueno, pues todo, enfermeros, enfermeras, este grupo de profesionales sanitarios, ¿no? Farmacéutico. Y luego, esto es importante, es un máster que, bueno, que está acreditado universitariamente y se aplica con el mismo currículum en todas las sedes donde tenemos presencia, tanto en sedes europeas como en sedes americanas. Entonces, el currículum es exactamente el mismo y se aplica de la misma manera. Quizás donde sí puede haber alguna diferencia, pues es desde la consideración que en cada país pueda tener un profesional sanitario, que no lo sé si puede haber países donde a lo mejor los licenciados en educación física tengan la consideración de ser sanitarios. Por ejemplo, en España pues no es así, pero puede ser que en otros países sí que lo tengan. Buenísimo. Y si queremos contar un poquitito sobre lo que sería el abordaje terapéutico, eh, que como dijimos, puede ser abordar una enfermedad y entendemos quizás, corregime si me equivoco, que las enfermedades desde el punto de vista de la PNI suelen ser consecuencia del estilo de vida, ¿no? Claro, Se puede decir. Pero, claro, siempre, bueno, lógicamente depende de cada enfermedad, ¿no? ujú, Cada enfermedad puede tener una explicación diferente, pero sí podríamos hablar de que la mayor parte de las enfermedades crónicas se mueven siempre entre esa predisposición genética o esa susceptibilidad genética que pueda haber a la enfermedad por un lado, y luego todos los factores de riesgo medioambientales, contextuales, que vamos incorporando a lo largo de la vida, ¿no? Por ahí seguramente encontraríamos la explicación a la mayor parte de las enfermedades. Con la PNI, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos todo lo que podemos, sobre todo en términos de tratar de modificar pues, muchos de los determinantes del estilo de vida que tienen los pacientes. No es caprichoso, quiero decir, hacemos eso porque la mayor parte de los factores de riesgo que terminan impactando para el desarrollo de las enfermedades entran a través del estilo de vida. Entonces, esa corrección es fundamental, es determinante. Si no cambiamos la forma de comer, si no cambiamos, no sé, muchas veces la forma de movernos, si no cambiamos el biorritmo, si no cambiamos un montón de aspectos que están vinculados al estilo de vida, pues es muy difícil modificar el factor de riesgo que puede estar vinculado con ese mecanismo de acción que pertenece a esa patología. Y luego también utilizamos, bueno, pues es que se pone a disposición del profesional sanitario todas aquellas herramientas que puedan ayudarnos a modificar tanto el estilo de vida como a cambiar algunos mecanismos de acción. Si eres médico, pues podrás utilizar un montón de medicinas, entendiendo sobre qué mecanismo de acción actúan. Si no eres médico, quizás puedas utilizar algún suplemento que aporte alguna sustancia que entre en una vía concreta que nos ayude a cambiar un mecanismo de acción. Entonces, según tú vas construyendo o vas acompañando al paciente en ir cambiando el estilo de vida y aportando algún recurso desde fuera, claro, el impacto que eso tiene en un paciente
va muchísimo más allá que si el paciente se limita a tomar una medicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tú ya tienes experiencia y seguramente te quedas muy sorprendida de en relativamente poco tiempo, ¿verdad?, qué cambios pueden dar algunos pacientes. Exactamente, eso es lo sorprendente, es lo que, como decimos muchas veces, decíamos en la formación, nos cambia primero a nosotros, mientras vamos estudiando, ya nos genera cambios. Y al ver uno mismo, cuando uno cambia, también cambia su contexto. Eso también le pasa a los pacientes, pero ya haberlo vivido primero como paciente, como conejillo de India si se quiere, también ayuda a tener este entusiasmo de decir, wow, hay tantas cosas tan buenas por hacer que por ahí, como decimos en Perú, un pequeño cambio hace una diferencia muy grande y permite dar el siguiente paso a distintas correcciones, porque si bien solemos decir que todo es según la energía, muchas veces depende de eso, es tener un poquito ese análisis de cuánta energía tiene el paciente para generar ese cambio y quizás empezar a ayudar a que pueda tener un poquito de energía para empezar a dar esos primeros pasitos. Y como decías antes, la formación nos explica los mecanismos de acción, pero también las herramientas para poder intervenir en ellos y recuperar esto. Sí, yo creo que además estás destacando un aspecto que es fundamental en cualquier paciente, que es entender qué capacidad de cambio tiene el paciente. Quiero decir, muchas veces el propio paciente sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que cambiar su forma de comer, sabe que tiene que cambiar, a veces cambiar aspectos de su vida que son problemáticos, ¿no? Pero el cambio no es tan sencillo. No es sencillo por muchos motivos, pero también es verdad que no es sencillo porque cambiar energéticamente cuesta mucha energía. Entonces, hasta acciones aparentemente tontas como cambiar la forma de comer o empezar a moverte exige que tienes que ser capaz de suministrar a ciertas partes del cerebro pues una cantidad extra de recursos que si tu cuerpo no está en disposición de poder hacerlo, ese cambio se va a ver muy limitado. Entonces, no se trata de cambiarle la vida a nadie, se trata de poder ofrecer una vía de entrada para que el paciente vaya poquito a poquito generando ese cambio y a partir de ese primer cambio tú sí puedes ir construyendo a lo largo del tiempo un cambio que sea verdaderamente transformador, ¿no? Y en esa transformación me gusta entenderlo como es potenciar nuestro posible máximo rendimiento, digamos. Entonces esto lo veo en cualquier persona, no solamente en un deportista y no solamente en un deportista de élite y no solamente en un CEO de una empresa, sino en cualquier persona que tiene ese potencial y lo puede explotar para eso requiere energía y arreglar las fugas energéticas que están generando que no pueda llegar a ese máximo potencial. Entonces me encantó haber descubierto este tipo de cosas. Lo que es la integración, yo creo que una de las razones por las cuales somos tantos osteópatas y fisioterapeutas los que estudiamos esto de la PNI, porque ya tenemos ese conocimiento o esa creencia o ese abordaje de que lo integrativo es integrar al paciente, que es cuerpo, mente y espíritu, y acá en la PNI nos han enseñado mucho sobre psicología, que quizás en la formación de grado tuvimos una materia en todo lo que era la formación de fisioterapia, kinesiología en mi caso, y cómo siempre decimos, sí, obviamente, cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano y al revés, pero no teníamos muchas herramientas ni para la evaluación ni para el abordaje o para darle al paciente herramientas, y acá en la formación sí nos han dado. Son 2 módulos espectaculares y bueno, obviamente ni hablar de los profesores que son todos maravillosos, pero realmente ahí sí se integra y empezar a interpretar esto del concepto de creencias, de entender también lo que es estar conectado con algo más grande que uno. Es realmente lo amplio, va mucho más allá de
lo que yo me imaginaba cuando empecé la formación y realmente por eso ahora quiero que se divulgue esto porque siento que se necesitan más profesionales con este tipo de enfoque para poder hacer un abordaje así, de lindo, de interesante, de completo, porque los pacientes se lo merecen. Y también, como te digo, porque nos cambia a nosotros mismos. Claro, sí, sí, sin duda, claro. Es que yo creo que aquí sí que lo creo, sinceramente, eh, para poder ayudar al paciente, yo creo que es especialmente importante que el profesional de alguna manera haya entrado en esa, no sé, en esa línea de trabajo, porque es mucho más fácil, una vez que has pasado por ese proceso, el hacer una propuesta que, primero, que el paciente pueda entender, segundo, que sea realista y que el paciente pueda poner en práctica, eh, y tercero, es mucho más fácil de entender lo que el paciente te cuenta, ¿no? Exacto. Eh, entonces, yo creo que es parte del máster, parte de la formación busca eso. Es una formación donde cada uno puede hacer con ella lo que quiera, ¿no? Oye, tú puedes ser un alumno y decir, yo quiero las herramientas y las voy a utilizar. Y eso siempre hay algún alumno que, oye, que esa es su aproximación y no la cambia a lo largo de todo el máster y es perfectamente válido. Pero yo creo que es un máster muy donde el desafío a que tú seas el primero que genere el cambio es enorme. Entonces, es como que el máster se convierte también para el propio profesional, pues en un camino de hasta cierto punto una cierta transformación, porque vas a empezar a poner en práctica muchas de las cosas que se están contando contigo mismo, en tu día a día, en tu vida. Entonces, desde esa experimentación personal, es más fácil después trasladar eso al paciente. No digo que eso es imprescindible, pero digo que generalmente eso es así y creo que es un elemento de ayuda para que luego tú puedas pasar eso, traspasar eso al paciente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un máster como muy de experiencia, muy de experiencia, ¿no? Y yo siempre, sabes que yo imparto en el primer año, tengo dos seminarios que son como muy pesados, ¿no? El seminario de neuroendocrinología y el seminario de inmunología. Y siempre cuando empiezo con el seminario de neuroendocrinología, siempre digo lo mismo, no hay mayor factor de limitación para cambiar que las creencias que tenemos sobre las cosas. Y al final del máster, seguro que muchas creencias que tenías cuando Se empezaste necesita. han cambiado, han cambiado drásticamente. Y en esos 3 años, claro, el cambio no sé, pues que has experimentado es enorme. Eso es lo que buscamos con los pacientes, que es muy difícil. Porque claro, en el máster yo tengo mucho tiempo de interacción con el alumno. Con un Exacto. paciente tengo 1 hora o tengo 1 hora y media y tengo que seducir mucho, ¿no? Para ese cambio. Ese es el reto para mí. Y como ese deep learning, esa enseñanza profunda que ustedes nos dieron a nosotros y que nosotros la tenemos que trasladar al paciente, también lo fuimos incorporando paulatinamente, año a año, en los 3 años de formación. No es que de una, nosotros esto que le vamos a contar ahora, lo sabemos, somos un montón. Y de eso que decías, los cambios, tengo una anécdota, uno de mis hijos me decía cosas que ahora yo propongo, y cuando él me las decía, debido a mis creencias limitantes, yo lo ponía como en stand-by, y no, bueno, no sé, déjame que lo averigüe, déjame que lo mire. Entonces, a proponer esto, dice, claro, ahora porque te lo enseñaron en PNI, pero cuando yo te decía, pero bueno, nosotros estamos formados y necesitamos la comprobación científica y esta base sólida de la que hablábamos, y bueno, la verdad que la formación está tan bien planteada para mí, que creo que no me quedó algo que yo pueda decir, me faltó, no me faltó nada. Tuve muchísimo y más de lo que me esperaba. Así Qué que bien, bueno, qué bien. eh, por eso también esta idea de compartir, de decir, wow, esto es hermoso. El proceso, por supuesto que lleva un poquito de sacrificio, porque tenemos que dedicarle horas de estudio, horas de cursada y demás, pero se disfruta. Al mismo tiempo se disfruta, se arma comunidad, la verdad está muy, muy bien hecho. Y aunque no quieras hacer las estrategias, aunque no quieras, hasta esto de los setting breaks, de decir, bueno,
vamos a estar horas estudiando, ¿no? Ponerlo en práctica, es teórico Claro. práctico, es interactivo, está realmente muy bueno. Es Así que clínico, entonces si no está orientado a la acción, si no se orienta a la práctica, creo que perdería mucho valor la formación, el máster, ¿no? Sí. sí, está genial. Eh, entonces quedó claro quiénes son los que pueden acceder a la formación. Si te gustaría contar alguna, no experiencia así tan específica, pero de cómo sería un enfoque con un paciente que hace, como decir, un caso clínico breve, así, por darte un ejemplo, no sé, alguien que viene con una sinusitis crónica o que te consulta porque tiene tiroiditis de Hashimoto. O que hablando de decir, bueno, a un síntoma o una patología que llega a la consulta y qué es lo que vos notaste como diferente de cómo enfocás a ese paciente que llega desde que haces este enfoque PNI, a diferencia de lo que quizás harías antes cuando no tenías esta formación. A ver, ejemplos de pacientes que, no sé, pues claro, pues tengo muchos, ya son muchos años pasando consulta, entonces hay muchos ejemplos, ¿no? Pero por no centrarme en un ejemplo, yo diría que el paciente cuando viene con un problema de salud viene muy enfocado en el problema, muy enfocado en la sintomatología. Ya venga después de haber visitado al médico con un diagnóstico concreto, o a veces todavía puede ser que no venga con un diagnóstico concreto, ¿no? Pero la mayor parte de los pacientes que vienen ya diagnosticados con patologías crónicas vienen como de una manera como muy, muy encapsuladas, ¿no? Con muy poca capacidad de hacer. Es como que han depositado mucha esperanza en el tratamiento que se les haya pautado, que se les haya puesto, pero tienen poca capacidad de movilizar sus recursos. Entonces, una de las cosas que obligatoriamente tenemos que hacer es cambiar eso, es hacer ver que el paciente tiene mucha capacidad de influencia sobre su propio proceso. Y eso solamente lo podemos hacer si somos capaces de ir encontrando a través de la anamnesis, a través de la exploración, qué relaciones hay entre el modo en que el paciente está viviendo y qué es lo que le está pasando. Entonces, quizás eso es una de las cosas que más llama la atención a los pacientes, y es que terminas preguntando por aspectos que están aparentemente muy lejos de lo que le ocurre, pero que cuando has terminado de hacer toda la exploración, muchas veces el paciente entiende por qué le has preguntado cómo come, cómo va al baño, cómo duerme, cómo no duerme, cómo reacciona ante un factor de estrés. Muchas veces exploramos los primeros años de vida, cómo se dieron, cómo fue el parto, si hubo lactancia, si no hubo lactancia, si ha habido antibióticos, si no ha habido antibióticos, por qué es tan importante la salud del intestino, por qué hay que explorar alrededor de la aparición de los síntomas, si ha habido algún cambio en el estilo de vida, si ha habido algún factor de estrés. Eso en la exploración te hace preguntar por muchas cosas, ¿no? Y si la exploración está bien hecha, el paciente va muchas veces conectando todos aquellos elementos por los que ha ido pasando a lo largo del tiempo y que determinan de alguna manera que el punto de llegada del paciente haya sido esa patología. Pero que la patología no empieza ahí, la patología empezó mucho tiempo antes, ¿no? Yo creo que este es ese fenómeno así un poco mágico de la consulta de PNI, que es absolutamente científico, pero que tiene esa parte de, pues un poco más artística, de cómo preguntas, cómo repreguntas, cómo obtienes esta información y luego cómo le explicas esto al paciente. Entonces, claro, ¿cuántos pacientes vienen a consultarte por una migraña y resulta que la migraña es el síntoma, pero el problema, el que está detrás de la migraña, no es la migraña, sino que es un problema relacional con su madre o con su padre o con su... Ahí no se te escucha, no se escucha. Ahora sí, Ahora, ahora sí, perdón. Decía que cuántas veces un paciente no te consulta pues, por una migraña o por un Hashimoto o por el problema que sea, pero
el problema que hay realmente no es ese, el problema que hay es otro, que terminas encontrándolo a partir de la exploración. El paciente entonces entiende que tal vez la migraña o tal vez el hipotiroidismo no es tanto el problema, es la consecuencia o es el estado al que tú has llegado, pero que el problema es otro y que eso también hay que solventarlo y que ese problema además está muy relacionado con cómo está haciendo las cosas, cómo está comiendo, cómo... Entonces, esto es lo interesante. Esto es lo interesante, que te permite alejarte un poco de la sintomatología del paciente, de mirar una globalidad y de entender que muchas veces las vías de intervención no tienen que estar vinculadas a los síntomas que el paciente está presentando en ese momento, que te tienes que ir por detrás para empezar a trabajarlo. Esa es una de las cosas más, como decís, más quizás complejas de entender para el paciente. Pero si yo consulté por una migraña y en realidad lo que me estás pidiendo es, no sé, que tenga una relación diferente con la persona X que se detecta que es el problema, porque para eso también hay dentro de la evaluación algo que usamos mucho, que hace que el mismo paciente se dé cuenta donde, acercándose un poquito más al verdadero problema, y entonces las intervenciones, como decís, van a estar destinadas a lo que salió de esa anamnesis también, a decir, bueno, es por acá por donde tenemos que ir, y con intervenciones que por ahí están muy lejos de lo que quizás el paciente se imaginaba, o lo que está acostumbrado a que, bueno, me van a decir que haga esto porque yo ya sé que esto es lo que tengo que cambiar, y de repente tiene un enfoque o se va para un lugar que, bueno, es sorprendente y que, sin embargo, como suele pasar, ellos mismos dicen, el paciente mismo dice lo que necesita, y está en nosotros saber escucharlo y detectarlo a tiempo, ¿no? Sí. Eh, Sí, es verdad. O sea, el paciente viene diagnosticado con una migraña y con un antiinflamatorio, que sea, ¿no? Y dices, bueno, sí, o sea, bien, es verdad. Al final puede haber un componente neuroinflamatorio. Pero ¿qué es lo que determina ese componente neuroinflamatorio, no? Eh, es una como carencia, claro, es una carencia de grasas en su dieta. Bueno, pues vamos a ver la dieta del paciente. Puede ser que sea una carencia de grasas en la dieta. Puede ser un problema de la microbiota y, no sé, un déficit de ácidos grasos de cadena corta. Bueno, vamos a mirarlo. Sí, puede ser, puede ser. Eh, pero puede ser que soluciones eso, es decir, que tú des esos recursos y la migraña siga estando presente, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues puede ser el hígado, que haya alguna vía de estas de biotransformación hepática que no vaya bien y entonces estamos a través de ciertas hormonas. Bueno, pues puedes dar recursos ahí y el paciente te puede mejorar, pero la migraña sigue. Es decir, realmente la migraña muchas veces, y estoy hablando de la migraña, pero da igual, podríamos hablar de cualquier otra patología, eh, muchas veces no es el problema, es solamente el síntoma. Y el problema será otra cosa, lo que sea. Y aunque tú estés dando recursos y estés tratando de modular la neuroinflamación, si el paciente en un momento dado no cambia algún aspecto que sea el que está generando la dificultad, bueno, pues tal vez podamos mejorarlo, tal vez podamos darle mucho recurso al paciente para que esté mejor, pero la migraña no desaparecerá, ¿no? El otro día en consulta, ayudando bueno, a un paciente que venía por un problema de tinnitus. ajá. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar y la consulta y estuvimos valorando un montón de factores de riesgo y cuando empezaron, y yo exploré, pues cuándo empezaron estos problemas y entonces ella me contaba, pues sí, pues en un momento donde ha habido más tensiones con mi madre, en la familia, no sé qué. Y bueno, y después de la consulta, ¿no? Hicimos un poco bueno, la hipótesis, decir, mira, yo creo que esta parte tuvo mucho impacto y que esto generó esto otro y que aquí es posible que aunque ahora demos un poquito más de recurso, vas a mejorar, pero no se va a terminar. Bueno, terminamos la consulta y al día siguiente pues manda un correo electrónico diciendo no sé lo que ha pasado, pero se me ha quitado el tinnitus. Creo que la consulta de ayer movilizó algo, me hizo entender algo y hoy me encuentro fenomenal, ¿no? Bueno, yo sé que todavía no ha cambiado nada, que es cuestión de tiempo que ese tinnitus va a volver. Pero hasta este punto, quiero decir, cuando el paciente va entendiendo lo que le ocurre y los síntomas pueden empezar a cambiar, ¿no? Sí, en un segundo, ¿no?
el entender, como nos enseñaban, también cambia esas conexiones neuronales. Entonces, así como nosotros lo entendemos para poder explicarlo, cuando el paciente lo entiende, saber lo que le pasa ya hace que moleste menos, que es lo que decís es grandioso. Por eso también, desde esto que estamos hablando de la migraña o de cualquier otra cosa, esa sensación de decir, hay alguien que me escucha, pero que me está evaluando un poco más de lo que le estoy contando y que va a ir un poquito más allá y que me va a indicar lo que yo tengo que hacer. No es algo general que todos tenemos que hacer lo mismo, sino que según lo que sale de esa evaluación van a haber indicaciones o un abordaje muy particular para esa persona. Entonces, Esto que acabas de decir, igual, es también parte del problema, ¿no? Porque todo el mundo habla de lo que es la medicina personalizada, pero ¿qué significa eso de hacer medicina personalizada, ¿no? Eh, y yo creo que tiene mucho que ver con esto. Es decir, que puede haber dos diagnósticos iguales. Es decir, puedes tener dos pacientes con un síndrome de fatiga crónica, pero con historias completamente distintas. Es decir, tal vez con los mismos mecanismos de acción que terminan en la patología, pero con factores de riesgo completamente distintos. Entonces, ¿vas a tratar igual a los dos pacientes? ¿Vas a aplicar el mismo protocolo de tratamiento para la fatiga crónica? No deberías. No deberías porque no funciona. Porque a un paciente le mandas esto, esto y esto y le funciona fenomenal, y al siguiente paciente le mandas lo mismo y no funciona. Y no funciona porque estás orientando mal la intervención. Entonces, eh, eh, esto al principio frustra un poco, ¿no? En la formación, porque dices, jolines, pero dame un protocolo universal que yo pueda utilizar. Y dices, no, es que no te lo puedo dar porque no existe, ya me gustaría a mí tenerlo. Y decirte, mira, todos los SIBO se tratan así y todos los síndromes de fatiga crónica se tratan así. No, yo eso no puedo. Yo te puedo enseñar a pensar y a diagnosticar, y te puedo ayudar, y que luego tú elijas la intervención que en cada caso te pueda interesar más para cada paciente. excelente, excelente. Creo que las preguntas que estaba planteado, digamos, las respondiste ya a todas. Eh, así que, no sé, si querés, si te quedaste con ganas de decir alguna cosita, yo no quiero abusar de tu tiempo tan valioso y por eso, si te gustaría cerrarlo de alguna manera. Bueno, no, yo no sé, o sea, no sé, yo sí quiero romper una lanza en favor de nuestro máster. ¿Vale? Es verdad que vivimos en un mundo donde la oferta formativa es tan amplia que, yo qué sé, si alguien está interesado en formarse, da igual en lo que quieras, o sea, tienes tanto donde poder elegir que a veces el proceso de toma de decisiones se complica, ¿no? Se complica mucho. Entonces, bueno, pues dentro de lo que es nuestra disciplina, pues también hay una oferta formativa mayor o menor, depende de cada país, pero hay otras escuelas, ¿no? Y yo ahí sí que, bueno, pues quiero dejar, no sé, quiero destacar que yo creo que nuestro máster es ahora mismo, de verdad, es incomparable. Primero porque nos hemos tomado la molestia de que nos lo acrediten universitariamente, que esto, bueno, parece poca cosa, porque es una acreditación de una universidad, al final es un título propio que te da una universidad, pero estamos obligados a revisar el currículum, a cumplir una serie de requisitos que yo creo que al final van a dar un valor añadido, pues porque hay un cierto control sobre todos esos contenidos que se imparten. Segundo, creo que somos la única escuela donde hacemos una transferencia directa desde la investigación a la docencia. Es decir, dirigimos una cátedra en la Universidad de Granada donde estamos investigando, es decir, donde ya están los primeros doctorandos investigando en el campo de la psiconeuroinmunología. Entonces, esa capacidad de investigar y a partir de las investigaciones poder alimentar el máster con conocimiento no solo propio, porque aquí investigan muchos otros grupos, pero una parte también es nuestra. Yo creo que eso nos da también
poder de actualizar las cosas a un ritmo muy importante. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Es que, yo qué sé, es que al final hemos formado a todas las personas que están haciendo psiconeuroinmunología clínica en otras escuelas. Es decir, todas estas personas han salido de nuestra escuela original, ¿no? Entonces, caray, yo creo que hay muchos elementos, ¿no? Tú conoces bien los profesores, conoces al director del máster, al profesor, al doctor Leo Prineboom, que es una garantía, yo qué sé. En fin, que yo os animo, si estáis en Argentina, a que reviséis bien el máster que ofrece PNI Argentina. Si estáis en España, os animo a que reviséis bien el máster que ofrecemos en PNI España, porque creo que sinceramente es una formación que no os va a defraudar, que no va a defraudar. Totalmente de acuerdo. Ahí estaban preguntando, hay gente que dice yo quiero estudiar, quiero saber si es online. Justamente eso es lo que me permitió a mí hacer la formación porque tiene esa posibilidad de hacerlo de forma online. Están distintas sedes y como dice Dani, se puede acceder directamente, también está el Instagram, acá en Argentina hay un Instagram, la página es PNI Argentina, y ahí mismo tienen toda la información, el contacto como para acceder, pero también está PNI España y otras sedes, entonces bueno, se puede acceder tanto a la consulta, también se puede hacer cuando uno quiere consultar, por ejemplo, yo quisiera atenderme con Dani y puedo pedirle una consulta online quizás, entonces no hace falta que sea presencial ni estar en el mismo lugar. Y No, de hecho el máster tiene un formato híbrido donde hay seminarios presenciales y hay seminarios online que se emiten en directo, donde los alumnos participan de las clases, donde todo se graba, donde se pone luego a disposición del alumno para que pueda revisualizar esos contenidos. Y yo creo que también eso es, bueno, pues la ventaja, ¿no?, de la tecnología que tenemos en la actualidad, que nos permite hacer esto prácticamente sin perder pues nada de calidad. Entonces, ahora mismo hay sedes en Argentina, en México, bueno, aquí en Europa, pues en España, en Italia, hay muchos países europeos, y yo creo que ahora mismo en América operativas están Argentina y México, y bueno, yo espero que en breve pues sigan apareciendo y sigan abriéndose nuevas sedes. pero para que quede claro, uno puede contactarse con una sede viviendo en cualquier otro lugar. Sí, Entonces, nosotros en la sede argentina teníamos compañeros que eran de Chile, claro. de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, de distintos países. Y el formato, las veces que teníamos la oportunidad de hacer presencial, era acá en Buenos Aires, pero los que tenían que viajar de otro lugar, si no lo podían hacer, al mismo tiempo que estábamos en el curso presencial, se estaba grabando y emitiendo, como decías, de manera online para nuestros mismos compañeros que no habían podido venir. Eso Así es. que está todo muy facilitado para que se pueda hacer, hay que tener ganas, voluntad y bueno, y contactarse con los que son los que enseñan, ¿no? En la página de PNI acá también ahí tienen un link donde uno puede acceder a más información y también a un listado de los profesionales que ya han egresado de la formación como para poder hacer una consulta en el caso de que tengan ganas de hacer una consulta de tener una intervención. ¿Sí? Muy Bueno. bien, muy Y bien. nuevamente te agradezco muchísimo, para mí fue un placer volver a verte porque esto es una de las cosas que cuando se termina la formación dices, cómo lo vamos a extrañar. Nuevamente, No, gracias, de corazón, muchísimas gracias y no, bueno, te deseo de los éxitos. no, el placer ha sido mío. Y bueno, pues hemos tenido que buscar el momento donde ha sido posible, pero nada, es un gusto, volver a verte y volver a entrar en contacto de esta manera. Así que nada, maravilloso. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, yo voy a dejar abajo el contacto de Dani y de los que les venimos mencionando de PNI España, PNI Euro, PNI Argentina, para que puedan acceder a todo esto. Cariños a Muy bien. todos y muchas gracias por acompañarnos. Chao. Beso.